tareas nacionales a un patronato que funciona de manera adecuada. El patronato tiene la gerencia de la Cueva de las Maravillas. Esos terrenos son propiedad de San Pedro de Macorís. ¿Y por qué debemos enajenar otro bien del Estado? Parque Nacional, una reserva histórica, no solamente de San Pedro de Macorís, sino del país. Ramón Santana, que corresponde a un municipio de nuestra provincia, está alerta. Nosotros estamos alerta y desde aquí lanzamos este grito y le pido a todos los legisladores de mi provincia que se unan en torno a este mal que le quieren hacer a San Pedro de Macorís. Nos quitaron los ingenios, perdimos miles de empleos, hemos perdido más de 50,000 habitantes. En este momento el mayor índice de desempleo como provincia lo tenemos nosotros. ¿Y por qué tenemos que regalar 10 millones de metros donde hay varias playas? El valor de esos terrenos hace más de 10 años era de más de $300,000 y hoy a la fecha el Estado no quiere retener lo que le corresponde. ¿Y por qué tenemos que deshacernos de un bien de tanta relevancia, de tanta historia y con una propiedad privilegiada? En estos papeles que tengo en mis manos, donde reza esa posible resolución que creo que jamás será aprobada en este hemiciclo. Y les pido desde aquí que no importa que sean oficialistas, defiendan en el terreno que sea necesario la propiedad de la provincia que lo trajo aquí, que lo mandó aquí a cumplir con un sagrado compromiso de defenderlo. El pueblo de San Pedro de Macorís defenderá sus límites territoriales, defenderá su parque nacional y cada uno de nosotros estaremos ahí comprometido y decidido a que si en las calles tendremos que defender nuestra propiedad de San Pedro de Macorís, allí lo haremos. Muchísimas gracias. Calentando la mañana. Ya regresamos. Aquí estamos. Un saludo a la patria y al país. Un saludo a Tutankamón, que nos acompaña en el día de hoy la diputada Inés Bryan, diputada de la provincia de San Pedro de Macorís en el Congreso. Y quise que también nos me acompañara mi amigo Juancho Martínez, su esposo, que es un fajador y un luchador por esta provincia. Vamos a hablar con Inés sobre ese tema, el tema de la Cueva de las Maravillas, a propósito de una jornada de oración e intercesión que tenemos el próximo 10 de septiembre, el día de elevación de la provincia de San Pedro de Macorís. Es como si fuera que ese día haya sido creado el municipio de San Pedro de Macorís, el 10 de septiembre, y se ha escogido ese día para hacer una jornada de oración, porque esta lucha hay que tratar de llevarla a los últimos y más cimeros extractos del poder, a los fines de que le llevemos tranquilidad no a San Pedro de Macorís, sino al país y al mundo. Recuerden que la Cueva de la Maravilla estaba ahí antes de que Jesucristo llegara al mundo. La Cueva de la Maravilla tiene más de 4,000 años, y ha sido saqueada, profanada, desde todas las aborígenes que han pasado. Hasta yo me acuerdo cuando, no sé si Juancho se acuerda, cuando éramos scout, que íbamos a hacer los jamboree al Zoco, y era la cueva por excelencia. De manera que mucha gente la está visitando hoy. La semana pasada vinieron unos jovencitos que fueron a ver, y vinieron aquí para grabarme con unos reportajes que están preparando para su escuela. La doctora Inés Bryan está por aquí. Vamos a tratar lo de la Cueva de la Maravilla con ella. ¿Cómo está, doctora? Buenos días
a ti, buenos días a Araceli, buenos días San Pedro de Macorís y el país, porque sabemos que esto se ve muy lejos. Es bueno que tú nos hayas invitado en el día de hoy para hablar sobre el tema de la Cueva de las Maravillas. Ese tema nosotros lo tratamos en el hemiciclo, en el video recién pasado, tú tuviste la oportunidad de verlo. Hace alrededor de 5 meses nosotros tocamos ese tema cuando fue puesto en agenda en la Cámara de Diputados, y cuando vimos este tema de este contrato en donación de 10 millones de metros nos alarmamos. No era posible que realmente eso estuviera sucediendo. La historia la conocemos, visitamos la Defensora del Pueblo, hemos estado denunciando en varios estamentos la situación de la Cueva de las Maravillas, y qué bueno que la Defensora del Pueblo haya asumido esta lucha con nosotros para que esto llegue más lejos y no llegue a ser consolidado el plan macabro que hay de quitarle esos terrenos a San Pedro de Macorís. Hace muchos años le gustaban decir que la Cueva de la Maravilla pertenecía a otra provincia, pero con la donación de los terrenos en 5 títulos, para ser más preciso, ese título se supone que deberá salir a nombre de la Fundación Cueva de las Maravillas y su presidente, el señor Giraldi. No entendemos realmente cuál es el proyecto, porque una propiedad como esa, privilegiada, Parque Nacional, Reserva Histórica, no es para que a esta fecha quieran quitársela a San Pedro de Macorís. Hemos perdido tantas cosas en el trayecto de la historia de nuestro pueblo. Hemos caído de ser la tacita de oro a ser ya el jarrito que nadie quiere. No tenemos empleo, no tenemos ingenio, no tenemos zona hotelera, nuestra ciudad está totalmente arrabalizada, y como si fuera poco ahora, este asalto que quieren hacer sobre las Cuevas de la Maravilla. ¿Qué es lo que está pasando, Inés? Explícanos. En el día de ayer nosotros fuimos convocados por la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados como legisladoras de la provincia, porque se iba a conocer el tema de la Cueva de las Maravillas. Lo primero que pregunté, que si fueron convocados todos los legisladores, y ellos asumieron que sí, con la prueba de que habían llamado. Solamente había un legislador que pertenece a la Comisión de Contrato, y nuestra persona, y los demás legisladores que arengaron en contra de ese daño que se le quiere hacer a esta provincia. Otros legisladores están a favor de la lucha, y los de San Pedro no se unen. Yo no puedo decir que se unen o no, porque yo no he tenido contacto personal con ninguno de ellos. No sé qué le pasó a Juana, porque Juana estaba mandando incluso posiciones que ella ha asumido. Pero no. Bueno, si ella lo está haciendo, yo me alegro que no estamos solos en la calle luchando porque la Cueva de la Maravilla no le sea robada a San Pedro de Macorís. No, si el patronato está administrando la Cueva de la Maravilla, cobra una cuota para que los visitantes puedan entrar, y con eso administran la cueva, que no conocemos la finanza de cómo funciona, porque ellos no le dan informe, ellos no le dan informe a nadie. No sé si tú conoces algún informe que el patronato Cueva de las Maravillas le ha dado por el Estado, no tiene que rendirle cuenta a la Cámara de Cuentas. Debía ser. Pero nosotros no conocemos la historia del patronato que ellos hayan informado nada. Después que nosotros tuvimos el turno en la Cámara de Diputados, ellos hicieron una carta pública en un periódico de circulación nacional, donde ellos decían que ellos no querían cogerse la cueva, que ellos lo que iban era a cuidar los 10 millones de metros, porque el Estado había demostrado incapacidad para proteger las propiedades de los dominicanos. Yo digo que eso hasta descalifica al patronato, porque en este momento, como dice la Constitución, el Estado es el garante de las propiedades de todos nosotros. Y si el Estado no puede protegernos,
¿qué vamos a hacer? Entonces no tenemos país, no tenemos Estado, no tenemos gobierno. Por eso hacemos un llamado al presidente de la República que ponga sus ojos en esta situación. Le he hecho muchos llamados al presidente, le he dicho varias veces en diferentes escenarios que ponga sus ojos en San Pedro de Macorís, que algo está pasando. No sabemos qué le hemos hecho nosotros, que cada vez que hay un daño circulando, tiene que llegar a San Pedro de Macorís. He sabido que el presidente ha tenido varias visitas a nuestra provincia, de las cuales trajo 100 cerdas preñadas ahí al Jaguar, ofreció una carretera en Los Llanos, pero que sepamos nosotros, con la cerda preñada no se resuelven los problemas económicos de San Pedro de Macorís, que se sepa, dicen que no han llegado. Y esa carretera que ofrecieron en Los Llanos tiene 3 años en el presupuesto. Quiere decir que es una forma de mentirle a la gente, una forma de engañar a la gente. Esos son 184 millones. ¿Tú lo sabías? 184 millones que hay en el presupuesto nacional hace 3 años para la carretera cruce de Callacoa, el puerto. No lo ejecutan. Que no lo han ejecutado. Entonces, en una visita sorpresa, el presidente ofreció esa carretera, pero los municipios de Los Llanos no conocen que en el presupuesto ya eso tiene 3 años. Inés, ¿qué es lo que está ocurriendo qué es lo que están pidiendo la fundación que le den y qué es lo que ellos tienen en la actualidad? Caramba, Carlos Pérez. Con el decreto del ingeniero Hipólito Mejía se creó el patronato Cuevas de las Maravillas. En ese tiempo se le entregaron una cantidad determinada de terreno donde ellos iban a administrar lo que era las Cuevas de las Maravillas. Luego vimos que cercaron una mayor parte. Cuando tú vas para La Romana, acercándote a Cumayasa, tú ves como una palizada blanca de cada lado. Son los terrenos. Y no tanto son los terrenos, del otro lado hay playas. 3 playas que yo no sé para qué la Cueva de la Maravilla quieren 3 playas. Entonces ellos debían estar ya en los medios de comunicación explicándole a este pueblo qué es lo que está pasando. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros propusimos ayer, cuando tomamos la palabra en la comisión de contrato, que a San Pedro de Macorís hay que preguntarle si quiere dar esos terrenos, que a San Pedro de Macorís hay que preguntarle si ellos van a permitir que le enajenen esos terrenos, su propiedad, sus límites territoriales. Y propuse una vista pública aquí, en San Pedro de Macorís, en la serie 23, para que todos los municipios tengan oportunidad de ir y opinar y decirle a viva voz al patronato, al presidente, al gobierno, a los poderosos que quieren usurpar esos terrenos para fines desconocidos porque queremos decir, porque todo el mundo sabe lo que quieren hacer ahí. Entonces nosotros tenemos que enfrentar eso. Sé que tú estás participando en lo que es una jornada de oración, pero yo voy a apoyar, nosotros vamos a apoyar esa jornada. Pero hay que tener acción. Y las acciones están en los tribunales, en la Cámara de Diputados, donde está cursando ese proyecto, y en las calles de San Pedro de Macorís, porque este grito tiene que llegar al Palacio Nacional para que el presidente asuma esta lucha como de él. El presidente, que aquí sacó un 62%, no puede abandonar a San Pedro de Macorís en este momento. Y nosotros hasta vamos más lejos. El patronato, si no asume su responsabilidad, habrá que intervenirlo, porque miembros del patronato han fallecido. Ahí ese patronato ya hay que ponerle gente. No, yo propongo hasta que el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos pertenezca al patronato. ¿Por qué? Porque es un doliente. Esos que están ahí no les duele San Pedro de Macorís. Ellos no saben lo que ha pasado aquí, la historia de este pueblo, amén, si la han leído. Ellos no tienen el dolor, ni han sufrido la pobreza y el desfalco que recibimos nosotros con la privatización de las empresas del Estado. Nosotros hemos sudado dolor y sangre con esa pérdida. Por eso yo hago un llamado a San Pedro de Macorís, a las fuerzas vivas, a los legisladores,
al senador de la provincia, que sé que anda arengando y apoyando esa propuesta, porque tuve el expediente en mis manos y está firmado por él. Ahí hay una carta que se le dirigió a él como miembro de la fundación, que agilizara el asunto de la donación de los terrenos. Pero nosotros sabemos que difícilmente en la Cámara de Diputados eso va a pasar, ese proyecto. Y le hago un llamado a los legisladores oficialistas que miren, no tienen bien, posición. miren bien, que su gente lo está chequeando. Los petromacorizanos que votaron por ellos, que lo mandaron a ese hemiciclo a que los representara, que tienen que pensar bien la decisión que van a tomar. Yo creo que fácilmente ni asistan el día que se va a conocer eso, porque el país va a estar observando el comportamiento que debe tener un legislador defendiendo lo que corresponde a su provincia. Un legislador debe representar, y en este caso deben hacerlo. ¿Cuál ha sido? Debe fiscalizar, en este caso deben hacerlo, pero legislar también a favor de las mayorías, no solo del país, sino para la tierra que lo llevó allá. Doctora, ¿cuándo la comisión se pronuncia y más o menos cuál es la idea que tiene? Bueno, ya la comisión de contrato está apoderada de la propuesta. Ayer... Primero va a una comisión de contrato. Sí, está en la comisión de contrato. La comisión de contrato tiene una ruta. Ya ayer la primera reunión era con los legisladores de la provincia, solamente asistimos 2. La próxima, ¿quiénes fueron? Fue el licenciado Asiris Medina. ¿Por qué es miembro de la comisión? Él es miembro de la comisión. Tuvo una posición no muy fuerte, ambivalente, pero eso no es lo importante. Ahora viene una ruta crítica, porque la oficina de revisión legislativa dijo que en sus recomendaciones que hay que invitar al director general del CEA, que cuando se firmaron esos terrenos fue el señor Pepe Domínguez. Tiene que ir también el patronato. Pepe fue el que le entregó los 10,000... Los 10 millones. La solicitud está firmada por él. Por Pepe. Sí. Ya se lo entregó a la fundación. Ellos están usando los terrenos, pero ellos no pueden hacer ninguna acción legal con los terrenos. Porque yo te voy a decir algo a ti. Si yo te regalo a ti este teléfono, después yo no te puedo preguntar qué tú vas a hacer con él. Es una decisión tuya, tú asumirlo. Además, el título de los terrenos va a salir a nombre del Patronato Cueva de la Maravilla y en nombre de su presidente. ¿Tú no sabías eso? Que así, tú no tienes el expediente, yo te lo voy a hacer llegar. Dice que el título no, los 5 títulos, que son 5 títulos, van a salir a nombre del Patronato Cueva de la Maravilla y su presidente, el señor Giraldes Casanova. Entonces, después que eso se le regale a ese patronato, ya nosotros no podemos intervenir. Eso no pertenece a San Pedro de Macorís, estará dentro de los límites territoriales, pero la propiedad la tienen ellos, la autoridad la tienen ellos, y en eso es que nosotros no estamos. Hago un llamado al pueblo a que defendamos lo nuestro en el escenario que tengamos que hacerlo, y yo estoy ahí en esa lucha al frente, acompañando a todo el que se sienta identificado con San Pedro de Macorís. Yo no voy a decir que no somos de aquí, porque después que un pueblo lo asume, lo acepta y lo lleva como legislador, usted tiene que asumir esa responsabilidad. Doctora, bueno, también iba a hablar del 911, pero me gustaría escuchar la opinión de Juancho con relación al tema de la Cueva de la Maravilla. Buenos días, Carlos Pérez. Buenos días, San Pedro de Macorís. El domingo nosotros estuvimos en el Soco. Fíjate, Carlos Pérez, tan pronto tú cruzas el puente viejo del Soco, esos terrenos que se encuentran en la margen oriental del río Soco, ahí empiezan los terrenos de la Cueva de la Maravilla.
ahí hay una gran porción de terreno que es cuando tú doblabas a la derecha para ir a la playa Montero. Ya esos terrenos, los moradores del Soco no pueden ir a recoger una fruta ahí porque le dicen que eso es propiedad del Banco Popular. Pero... ¿Del Banco Popular o de la Cueva? No, así es que ellos dicen. Del Banco del Popular. Banco Popular. Del Banco Popular. Porque San Pedro de Macorís debe saber que dentro de los empresarios que en estos momentos están tratando de apropiarse de esos terrenos, está el presidente del Banco Popular. Entre otros funcionarios políticos y empresarios en lo que hay de San Pedro de Macorís también. Y cuando tú llegas a la margen occidental del río Cumayasa, ahí hay unos terrenos que dicen la gente de ahí también que son propiedad del Banco Popular. De lo que se trata esto es de una gran estafa al pueblo de San Pedro de Macorís. Y es bueno que los macorizanos estén viendo, porque cuando Inés y yo empezamos hace 1 año y 8 meses a denunciar las cosas que estaban sucediendo en San Pedro de Macorís, el sector oficial dijo que Inés y yo nos habíamos convertido en 2 agitadores y que éramos enemigos del presidente Danilo Medina. Y si tú analizas, el que está tratando de advertir al presidente de las cosas irregulares que están pasando en su provincia no es enemigo de él, ante al contrario, le está advirtiendo para que se haga una buena labor de su gestión gubernamental. Y con la Cueva de la Maravilla hay gente que ya ha asumido compromiso. ¿Cómo así? Gente que ha asumido compromiso con garantizar el voto de eso y gente que no se ha atrevido a abrir la boca. A mí me gustaría que el cuerpo legislativo de San Pedro de Macorís en este momento se estuviera pronunciando en torno a eso. Que no se escuche solamente la voz de Inés. Y San Pedro de Macorís debe ir creando conciencia. Con esto está sucediendo lo mismo que sucedió el año pasado y el año antipasado con el presupuesto de la Nación, Carlos Pérez, que de 6 legisladores de San Pedro de Macorís, la única que alzó su voz en favor de que tenía que existir algo dentro del presupuesto de la Nación, este presupuesto que es el más alto de la historia, y no aparece nada para San Pedro de Macorís, fue Inés Bryan. Los otros 5 diputados levantaron la mano por ese presupuesto. Y aquí hay empresarios poderosos que creen que se le va a dar lo mismo con la Cueva de la Maravilla que se le dio con el Parque Mauricio Báez y la calle Gregorio Luperón del muelle de San Pedro de Macorís. Aquí hay gente que está pensando que de la misma forma que 3 empresas han secuestrado el muelle de San Pedro de Macorís, así mismo va a coger la Cueva. ¿Tú crees que eso es lo que tiene paralizado la inversión de un puerto ahí? Que yo creo, Carlos Pérez, oye, yo te lo aseguro, Inés y yo te lo aseguramos, el puerto de San Pedro de Macorís está secuestrado. ¿Y quieres que te diga quiénes son? Lo tiene secuestrado Abono Felquido, llámese Los Vicini, lo tiene secuestrado Cemento Panán y lo tiene secuestrado Cemento Titán. Pero además, Carlos Pérez, el daño que le han hecho los empresarios a San Pedro de Macorís, tú no te lo puedes imaginar. Tú no sabes que esa gente propiciaron el desmantelamiento de los ingenios del CEA y solamente Los Vicini tienen 400,000 tareas sembradas de caña del Consejo Estatal del Azúcar, y que hay un empresario de San Pedro de Macorís que tiene 100,000 tareas de caña, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar. Y era mala la inversión en el CEA, era mala mantener esa empresa, pero entonces no es malo que ellos tengan y estén usufructuando, incluso hagan ingenio después que se desmantelaron los ingenios del CEA, mientras el ingenio de Panela tiene alrededor de 2 años tratando de construirse en los llanos y no se impulsa. Yo quiero que a mí me diga Pedro Mota, ¿qué está pasando con el ingenio de los llanos? El presidente le hizo una reprimenda y él... Le van a dar otro Picasso otra vez, porque ahora el presidente se ha caracterizado por dar 3 Picassos para construir una obra. San Pedro de Macorís no aguanta más, Carlos Pérez. San Pedro de Macorís no aguanta más. Y yo desde aquí, desde esta tribuna, que es uno de los programas más escuchados, desde este canal que
es el programa que más se ve a nivel nacional y nosotros lo podemos porque nosotros sintonizamos y estamos al tanto con San Pedro de Macorís cuando estamos fuera de aquí. Carlos Pérez, los macorizanos, desde esta tribuna quiero decirle, tenemos que unirnos. Ya pasó la era de pensar en un color y una bandera política. El color de nosotros ahora debe ser el color de San Pedro de Macorís. Lo que nos quede es el bagazo. Y cuando la caña le exprimían y le sacaban el jugo que le quedaba el bagazo, había que tratar de que una chispa no le cayera porque se incendiaba. San Pedro de Macorís en cualquier momento se prende, ya San Pedro de Macorís no aguanta más. Un pueblo no puede aguantar donde su principal fuente de empleo es el motoconcho. Que del año 2005 al 2015 perdimos 10 hoteles en la zona hotelera de Guandolo y Guayacanes. Que nos queda un hotel en esa zona hotelera, que se ha convertido en una compañía inmobiliaria y nadie dice nada. Señores, y cuando el presidente viene, tú vi al senador, tú vi a los diputados, tú vi al gobernador, tú vi a los funcionarios tirándose fotos, que salieron a pelear por una capita de asfalto en San Pedro de Macorís, que voy a ver cómo está la calle 10 de septiembre ya, cómo está esa zona de Villa municipal, totalmente destruida porque se están haciendo cosas sin planificación, solamente con la intención de ganarse el favor y el voto de la gente. Hay algo que quiero decirte, Carlos Pérez. ¿Tú sabías que el gobernador es miembro del patronato Cueva de las Maravillas? ¿Es miembro del patronato? Él lo han invitado a las reuniones, él está de acuerdo con la donación. Tú no lo has preguntado. Nada participa. Pero no se pronuncia tampoco, Carlos Pérez. No se pronuncia tampoco, Carlos Pérez. Es miembro del patronato y como representante del presidente en la provincia, él debía fijar posición con respecto a la situación que está pasando ahí. Y debe decir si ha participado en alguna reunión de lo que y el informe que han dado los que administran la Cueva de las Maravillas. Yo quiero decirte algo, Carlos Pérez. Y yo sé que este programa lo ve el general de la policía. Yo quiero decirle al general de la policía y al organismo de seguridad, porque donde quiera que nosotros vamos, los organismos de seguridad están pendientes a lo que decimos. Olfateando. Sí. Yo quiero decirle al general de la policía que le informe a su superior y al presidente de la República que hay una jornada de oración el día 10. Pero después de esa jornada de oración viene la acción, para que no salgan a caerle a palo a la gente a la calle porque está reclamando su derecho. Porque este derecho de la Cueva de la Maravilla, nosotros lo vamos a pelear en cualquier terreno. Y que sepa él que Inés y yo no vamos a mandar, nosotros vamos a estar al frente de eso. Nosotros, si en la calle tenemos que pelear lo único que le queda a San Pedro de Macorís, que es la Cueva de la Maravilla, nosotros lo vamos a pelear. Doctor, hablemos del 911, ¿qué le parece? El MUSE está ready. Usted que ha sido una vanguardista con relación al Hospital Antonio Musa, deme un chin antes de irse de eso. Mire, Carlos Pérez, San Pedro de Macorís, nosotros desde que llegamos a la Cámara de Diputados, nosotros interpusimos un proyecto de resolución para que fuera terminado el hospital y equipado debidamente. Eso provocó un descenso de la Comisión de Salud y diputados de la región que estuvieron presentes. Eso ya tiene más de 2 años. Eso provocó que se invitara al señor Francisco Pagán a la Cámara de Diputados para que contestara algunas preguntas sobre la tardanza. Él dijo que en el primer trimestre del año 2017 iba a estar listo. Eso generó que nosotros investigásemos y encontramos que la remodelación del hospital en primera etapa, o lo que se planeó, iba a costar alrededor de 52 millones de pesos. Luego ellos rescindieron ese contrato ya habiendo pagado la mayor parte, con la excusa de que el hospital tenía que ser remodelado con los parámetros de la UPS, la OMS. Mi extrañeza es que lo primero que se estaba haciendo no tuviera bajo esos cánones de estándares internacionales, porque ya para este tiempo ya nadie ni reconstruye de esa manera y los ingenieros están aplicando todas esas normas internacionales. Ahora el hospital va a costar
324 millones de pesos. Eso provocó, estas denuncias provocaron que la señora Nuria nos visitara para hablar sobre la terminación del hospital y ver a qué nivel estaba la reconstrucción. Ella en su investigación dice que el hospital va a terminar costando más de 600 millones de pesos. El hospital supe que inauguraron la emergencia al vapor. ¿Cómo que supo? No me invitaron, a mí no me ¿Cómo invitan a la mayoría de esos actos y no me molesta. Lo único que nosotros hacemos es luchar para que las cosas se hagan. Y si han de hacerse, nosotros lo que contribuimos con nuestra fiscalización que las cosas funcionen. Supe que se inauguraron también algunas habitaciones del hospital Antonio Musa, pero qué raro porque usted vive metida ahí. Pero no me invitan a los Carlos Pérez, pero Inés presentó la resolución del 911 y fue aprobada y no le dieron participación en la inauguración. Yo soy la única diputada de la oposición aquí en San Pedro de Macorís y a mucha honra. Le agradezco a San Pedro de Macorís que me hayan dado la oportunidad de representarlo y poder decir sin temor de ser oficialista qué está pasando con mi pueblo. Nosotros tuvimos que someter una resolución para que se interpelara el señor Francisco Pagán. No progresó lógicamente porque el PLD tiene mayoría en el hemiciclo y cada vez que hay una interpelación con un funcionario, esos papeles se juntaron con los papeles de Faride. Que vayan a investigar qué está pasando y se transparenten el dinero que se invierte aquí en San Pedro de Macorís o en otra provincia, eso no progresa. Sé que el hospital le falta mucho todavía. Escuché al director del hospital que él ponía su cargo a disposición si el año que viene para diciembre no estaba, pero Dios, 7 años entonces, Danilo se va a coger los 8 años de gobierno reconstruyendo el hospital Antonio Musa. Recuerda que fue en la gestión de Danilo que se intervinieron los hospitales, 56 hospitales, y tienen la estrategia de que inauguran los hospitales con equipo prestado. ¿Cómo va a ser? Claro que sí, prueba de ello es que yo vi a Roberto Cavada haciendo un telemaratón, una cosa para recoger dinero, para llevar un UPS allá a Santiago, porque instalaron un equipo sin el UPS y tenía más de 6 meses allá que no lo podían usar. Sí, porque costaba mucho dinero y que había que hacer una licitación y eso. Nosotros estamos muy preocupados. Al hospital le falta el laboratorio, le falta la morgue, le falta la sala de cirugía, falta intensivo, el área. ¿El intensivo le arreglaron algo o no hace mucho? Bueno, yo sé que el intensivo aún no está funcionando. Carlos Pérez, ¿tú no viste en el programa de Nuria cuando el director del hospital le dijo, vayan rápido a la sala de parto, que van por allá a ver si la cama tienen sábana? Tiene sábana. Le falta la lavandería, le falta muchas áreas. El área de los consultorios todavía no está terminada. El área de imágenes también tiene muchos problemas. El doctor me dijo que tenían ahí muchísimo equipo nuevo. Yo no dudo que hayan llegado equipos, Carlos Pérez. El problema es que no es que lleguen los equipos, es que brinden el servicio. Mira, yo no tengo problema con Hernández, porque cada vez que uno dice algo, Hernández cree que uno lo está enfrentando. Pero yo quiero decirle a mi amigo Hernández que cuando un tío mío se enferma, es para el Musa que va. Cuando un tío de él se enferma, no va al Musa. Cuando yo me enfermo, yo quiero ir al Musa. A mí me salvaron al Musa. Cuando Juancho se siente algo, yo lo quiero llevar al Musa, pero el Musa tiene que estar en condiciones para nosotros ir y para salvar vidas. Todos los accidentes, nadie piensa en una clínica, piensa en el hospital doctora Antonio Musa. Yo no tengo temor de acostarme en una cama del Musa porque son los macorizanos que se acuestan ahí. El problema es que cuando tú no eres de un pueblo, tú crees que el que es de la provincia te está atacando y no es verdad, es que el dolor nuestro. El dolor. Hernández se siente atacado porque no es de la provincia. Sí, pero yo no sé, él se siente atacado porque él está en el cargo.
y él es de la persona que cuida su carro. Doctora, créeme que la familia de él, cuando lo van a atender, lo atienden en San Juan. Pero mi familia va al Musa. Por eso yo reclamo por el Musa. Porque mis amigos van al Musa. Con la gente que yo me crié, va al Musa. Doctora, yo tengo que tener un dolor por el hospital. Lo del 911. Aquí se ha tejido mucho con lo del 911. Eso no importa. Los documentos... Van bien los numeritos y eso. Los documentos están ahí. No, el 911 entró de manera parcial porque tú sabes que eso es progresivo. Hay que instalar un sistema de cámara, hay que tener un gran centro de operación. Arranca hoy en la Romana. Entonces, lo que nosotros queremos es que las cosas avancen, que se hagan, que San Pedro de Macorís mejore, que aquí haya menos accidentes y si hay accidentes que haya asistencia, que la delincuencia que nos está arropando, el sistema de cámara puede ayudar mucho a descubrir a los delincuentes y ellos se sientan atemorizados de hacer cosas porque saben que lo están grabando. Por otro lado, nosotros queremos hacer un llamado con respecto a la corrupción y la impunidad aquí en San Pedro de Macorís. He visto muchos reportajes con respecto a lo del CEA. Y no quiero irme de aquí sin lamentar de nuevo la muerte de Luis Manuel Medina y de Leo Martínez. No los olvidaré jamás. Fueron mis amigos y fueron personas que compartieron con todos nosotros. Por la corruptela y el entramado que había en el CEA, murieron ellos y el matador. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero fue la desesperación que llevó a esa persona a cometer ese hecho, pero la desesperación porque lo engañaron. Se nombró una comisión investigadora, arrojó unos resultados y nombraron otra comisión para que investigue lo que la comisión hizo. Con un pueblo no se juega, con la salud de un pueblo no se juega, no se puede abusar de esa manera. Y quiero hacer un llamado al presidente Danilo Medina de que eso hay que investigarlo y decirle que a la persona que él nombró en el CEA para que le cuidara los bienes a San Pedro de Macorís lo ha traicionado. Ha faltado a su confianza porque está haciendo lo mismo que hacían los demás. ¿Y tú sabes por qué que a mí no me invitan para ir donde el presidente? ¿Por qué? Yo te voy a decir. Comienzo. Al presidente... Breve, que ya terminamos. Yo le iba a preguntar al presidente qué pasa con los terrenos de Barrio México. Le iba a preguntar al presidente si él estaba de acuerdo con ese asfalto de la manera que se estaba poniendo en San Pedro de Macorís. Le iba a preguntar al presidente por qué nosotros no tenemos agua y aquí se han inaugurado un acueducto 3 veces. Le iba a preguntar al presidente sobre la planta de tratamiento. Le iba a preguntar al presidente sobre el muelle de San Pedro de Macorís que necesita una chinos ahora ahí y ampliación. Sí, ahora van a floretear los chinos por todas partes, pero aquí necesita un presupuesto para que se resuelva eso de el muelle. Le iba a preguntar al presupuesto qué pasa con Angelina, que por qué esa gente han sido abandonada a su suerte, por qué ellos permiten que una servidumbre de paso no sea faltada para que esa gente no siga viviendo en el anonimato. Y digo que el gobernador es responsable de que esa servidumbre de paso de Angelina no haya sido asfaltada. Le ha faltado pantalones y decisión para enfrentar un problema de esta comunidad. Le iba a preguntar al presidente si un pueblo puede vivir sin mercado, de la manera que nosotros estamos comiendo los alimentos que se compran ahí. Por eso que nosotros tenemos un alto índice de problemas gastrointestinales. Le iba a preguntar al presidente qué él piensa hacer, si no piensa darle apoyo a la Asociación de Industria de San Pedro de Macorís, que de Zona Franca, que esas naves que están ahí destruidas, ellos necesitan que le invierta dinero. Le iba a preguntar al presidente qué él piensa con los empleos aquí. ¿Qué propuesta él tiene para que San Pedro de Macorís recupere el esplendor que cuando el PLD llegó al gobierno teníamos? Y por último, le iba a preguntar al presidente si él no piensa hacer una inversión real aquí para los petromacorizanos que votaron por ese él. Cordón de miseria. Bueno, vamos a agradecer a la doctora. Y le iba a pedir al presidente que ese cordón de miseria que hay ahí, que está en la margen oriental del río
apaciguamos, que nosotros también merecemos una nueva Una barquita. que nosotros también merecemos un Santo Domingo sabio, que nosotros también somos dominicanos, que pagamos impuestos y que él tiene que poner sus ojos en San Pedro de Macorís. Bien. Eso yo le iba a preguntar al presidente, por eso no me invitaron. Gracias a la doctora, vamos a hacer la pausa. La doctora, usted la prende y no hay forma de que se apague, es una toleta. Ah, que ya se acabó. Pues se cogió el programa, eso es santísimo. Bueno, señores, nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana tenemos a PIN con los papeles que ni Nuria ni Alicia ha sacado. Te invitan a una jornada de oración este lunes 10 de septiembre, partiendo desde el Parque de la Catedral a la 1 de la tarde. Todos tenemos que apoyar esta gran jornada de intercesión. Acompáñanos en motor, bicicleta, jipeta, carro, camión o en lo que te... La Cueva de las Maravillas es un patrimonio de nuestro país. Únete.